Hola chicos y chicas, la experiencia humana es el conocimiento del ser humano que adquiere a través del tiempo. Mi nombre es Erika y les hablaré acerca de las discusiones epistemológicas de la historia de vida. Sin más preámbulo, pasemos a las siguientes diapositivas. La epistemología viene de la palabra epistema, conocimiento, logo, estudio del conocimiento. Es decir, era la teoría o estudio del conocimiento. Esta nace en Grecia, en el Renacimiento, con los filósofos de Parménides y Platón. Era llamada doxa, la cual era el conocimiento vulgar u ordinario del ser humano, y no sostenía una rigurosa reflexión crítica. La historia de la epistemología nace en el Renacimiento como conocimiento, análisis, síntesis, es decir, en esto es la experiencia humana. En el siglo XVIII, la obra que mejor precede es el discurso preliminar de la enciclopedia de Jean de Albert. Los representantes son Klenner, Galileo Galilei, Frank Bacon, Leibniz, Isaac Newton, John Locke, René Descartes y Immanuel Kant. Los 7 saberes necesarios para la educación de Edgar Morin. El autor presenta 7 principios claves que considera ineludible para la educación del futuro y finalmente tiene el objetivo de suscitar un debate entre los responsables de la educación para desentrañar su propio pensamiento ante esta problemática. A continuación veremos una breve interpretación acerca de los 7 saberes de Edgar Morin.
En conclusión, podemos decir que el autor expone problemas fundamentales ignorados en la sociedad y en la educación, la cual son importantes para la enseñanza del próximo siglo. De esta manera, podemos mejorar día a día en los campos muchas veces difíciles y desorientados en todas partes del mundo para generar nuevas estrategias y hacer un cambio no solo en la educación, sino también en la sociedad. El pensamiento debe convertirse en una misión y visión de una mejor educación a futuro, sin pedir nada a cambio. Francisco Osorio, desde donde se escribe las ciencias sociales del siglo XX. Dentro de la epistemología en América no existe una teoría, sino que teorías de cómo producir conocimiento en ciencias sociales. Argumentos. Los argumentos sociales tienen en común lo que es para todo el rechazo al positivismo. Entre muchas cosas, el positivismo, dado que solo tenemos claro que debemos diferenciarnos de él. Experiencias de la disciplina. Entre la disciplina encontramos la antropología, sociología y psicología. En la primera, estudia lo que es el etnocentrismo. En la segunda, el Estado y nacionalista. Y la psicología, la conductista. Existe un rechazo entre los científicos sociales por la participación en el proceso de construcción del conocimiento científico. Entre las posturas tenemos la predominante, que orienta la investigación social entre el positivismo, la emergente, más llamada investigación cuantitativa y cualitativa. La epistemología se adopta en determinar el uso de técnicas e interpretación de información recogida. La investigación se hace no desde la investigación cualitativa, sino desde algún paradigma alternativo no positivista. Objetivos de la metodología de la historia de vida. Entre ellos podemos destacar algunos. Ampliar la comprensión de los fenómenos educativos según como lo dice Coulbet y Holt-Renaud. Favorecer no solo la comprensión del mundo escolar, sino que también clarificar el origen de sus ideas educativas. Iluminar la práctica, dar sentido a lo que sucede en las aulas y favorecer instrumentos que permitan una reflexión sistemática. Conocer algunos de los instrumentos utilizados durante el proceso de dominación que se ejerce sobre las mujeres, grupos sociales y culturas marginadas. Características de la epistemología en la historia de vida. Entre ellas tenemos el vuelco epistemológico ha sido necesario para que la historia de vida vuelva a ser considerada como pleno valor científico. Los documentos biográficos sirven como datos o textos para el estudio científico de la sociedad. Entre la metodología de la investigación para un investigador debemos tener nuevas técnicas, los problemas de confianza, validez y objetivos, dudas sobre la veracidad de datos y prejuicios. Entre ellos tenemos algunos representantes o actores. Está Tomás Inaneski. Marca un hito entre el proceso de investigación, entre la sociología y las ciencias sociales. Tenemos también un aporte de Oscar Lewitz. En su investigación fue entre sectores pobres de México y Puerto Rico. Y por último encontramos el campesino polaco, que se multiplican no solo las historias de vida, sino también las reflexiones de discusiones de métodos y metodológicas. Clasificación de la historia de vida, relatos de vida, historia de vida y biogramas. En los relatos de vida, historia de una vida tal y cual como la persona que ha vivido la cuenta. Es una herramienta más cercana a la entrevista en profundidad. Entre las ciencias sociales nos dice que permite articular significados subjetivos y experiencias y prácticas sociales. Existen varias disciplinas, entre ellas está la investigación, que es una herramienta testimonial de carácter instrumental. En esta obtiene técnicas diversas de finalidades. Entre el enfoque biográfico podemos decir que es una mirada orientada, tiene un marco conceptual, ético y epistemológico.
Historia de vida. Estudio de los casos que se refiere a una persona determinada, con la que comprende cualquier tipo de información o documento, un instrumento o método de investigación. El psicólogo educativo Robert Stapp es pionero en una aplicación de la evaluación educativa. Entre sus categorías y tipos encontramos las de Gabo y Lincoln. Entre ellas la categoría crónica, que consiste en desarrollar un registro en los hechos relacionados con el fenómeno de estudio en el mismo, donde se considera el mismo orden que se ha producido. Descriptiva, detalla el fenómeno que se estudia. En la pedagogía, el estudio de casos para la enseñanza. Y la última, para constatar una teoría según el objetivo de la investigación, se constata la proposición de una de las teorías. Entre los tipos de caso encontramos el factual, que se centra en el registro de hechos, el interpretativo en ofrecer explicaciones y el evaluativo en emitir juicios. En última de sus clasificaciones encontramos la biograma, y que en griego viene a decir escribir la vida. Es de carácter más suciso. La historia de una persona es narrada en un texto más o menos breve y considerado desde su nacimiento hasta su muerte. Entre sus tipos encontramos que es narrada por una tercera persona o también puede ser narrada por la misma persona. En sus clasificaciones encontramos la biografía autorizada, que es ejecutada por un visto bueno del protagonista. La biografía no autorizada, que es de libre criterio, libre versión. Entre sus géneros encontramos los relatos testimoniales y los libros de viaje. Existen falsas biografías, como también pueden haber biografías ficticias. Finalizando todo, durante todo el transcurso de esta clase, podemos decir que la historia de vida es importante en el transcurso de la humanidad. Todo esto nos lleva a obtener conocimientos en diferentes experiencias, es decir, se da la epistemología, la cual se da desde muchos tiempos atrás con diferentes interrogantes. En el transcurso de su tiempo se dan proyectos y teoría. Es así como la epistemología surge de manera convincente en el ser humano en base del conocimiento. La juventud es el momento de estudiar la sabiduría, la vejez de practicarla, palabras de Rousseau. Todo esto nos lleva a que es necesario navegar en un océano de incertidumbre a través de un archipiélago de certeza. Palabras de Edgar Morin. Muchísimas gracias.